Bienvenidos a Lo Simple No Vale. Brian, ¿qué tal estás? Hola Alberto, hola Ana, Ilia, un gusto poder estar aquí con ustedes compartiendo espacio. Ilia, ¿qué tal estás? Encantado de volver a tenerte. Pues muy bien, aquí estamos en Estambul, como siempre, esperando los sucesos y lo que ocurra. Y por primera vez anda Ana Montarbeta, ¿qué tal estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación también en Istambul. Bueno, lo primero, muchas gracias a los tres por vuestro tiempo, por pasaros por aquí. Vamos a hablar de la actualidad de Turquía. Si queréis, vamos a empezar por lo más reciente de lo que está sucediendo allí, con esa detención del alcalde de Estambul. Y Ana, empiezo por ti y te quería preguntar, para que la gente lo entienda, ya es importante por sí, porque es el alcalde de una gran ciudad de Estambul, del país, pero también es por decirlo entre comillas, el contrario de Erdogan, ¿no? O sea, hay ese doble sentido de esa detención. Quería preguntarte cuáles son los motivos que llevan a la detención y cómo se está viviendo este momento ahí. Pues sí, como decías, Ekrem İmamoğlu, el alcalde de Estambul, es una persona muy carismática. De hecho, hay gente que compara un poco las dos carreras profesionales porque Erdogan empezó también siendo alcalde de Estambul, igual que Ekrem İmamoğlu. Y una vez Erdogan dijo algo como que quien gana Estambul gana Turquía, ¿no? Y Ekrem İmamoğlu es el alcalde de Estambul. Entonces, aparte de ser uno de los principales dentro del YGP, que es el partido principal de la oposición, sí que se ve como un líder que de algún modo puede rivalizar con Erdogan. Ya había, a lo mejor Ilia también lo podrá explicar, ¿no? Pero ya hacía tiempo que había algunas decisiones judiciales contra İmamoğlu, pero la arrestación fue la semana pasada y los casos eran por corrupción y por terrorismo, pero se decidió continuar con los cargos por corrupción y ahora está en prisión preventiva esperando que salga la decisión judicial. Entonces la situación está un poco así, pero además todo eso coincidió en que el pasado domingo se tenía que votar quién sería el rival en las propias elecciones presidenciales, que serán en 2028, del YGP, del partido principal de la oposición. Y Ekrem İmamoğlu era una de las principales opciones. Entonces ese arresto fue justo unos días antes de estas elecciones primarias. Y aquí se está viviendo, ahora han parado un poco las manifestaciones porque además está coincidiendo con el Bayram, que es una de las fiestas más importantes por el país, pero sobre todo las manifestaciones han estado muy lideradas por universitarios porque antes de que hubiera el arresto de İmamoğlu se revocó su diploma universitario. Entonces los jóvenes son los que han liderado más las manifestaciones sobre todo. Ilia, o sea, ¿están probados hechos? También te quiero pedir tu opinión sobre, para poderlo detener, o es, porque desde fuera también se ve Erdogan, no sé si es algo objetivo lo que la justicia ha actuado bien, de una manera justa, por repetir un poco la palabra, o no son hechos probados. Bueno, a ver, en Turquía la judicatura desde hace ya unos cuantos años, no sé, una década quizás, está muy sujeta al Ejecutivo, o sea, o al presidente en este caso, ¿no? Quiero decir, desde hace ya bastantes años, muy poca gente se cree ya que la judicatura realmente se basa en hechos, en consideraciones jurídicas. Cuando hablamos de temas políticos, evidentemente, si es un caso de robo, pues otra cosa, ¿no? Pero si entra una denuncia a un escritor, un periodista, un político, un activista, pues todo el mundo está más que convencido que los jueces deciden según el telefonazo que llega desde el Palacio Presidencial. No hay, es decir, que ya no se busca siquiera hasta qué punto estaría ajustado a derecho una prisión preventiva, porque realmente la prisión preventiva es para evitar un riesgo de fuga o de borrar indicios de delito, ¿no? Y sin embargo, en Turquía, hace ya
4, 5, 6, 7 años, se usa la prisión preventiva como rutinaria para un montón de delitos políticos. Primero se encarcela y luego ya se verá, ¿no? O sea que es una herramienta más de castigo continuo, mucho más que una herramienta jurídica que hay que justificar con los delitos en sí. De hecho, unos pocos días antes de de detener a Imamoglu, se detuvieron otros cargos de su mismo partido, el socialdemócrata THP o DHP, como decimos aquí, entre ellos un exalcalde, por un delito supuestamente cometido hace 13 años, o sea que era una licitación municipal mal formulada, algo así, mal firmada, que decía una cosa administrativa menor, y se le envió a prisión preventiva después de 3 años del delito administrativo supuestamente cometido. Ya me dirás tú qué huella va a borrar. O sea, que ya son cosas como que ya nadie se cree que realmente eso sea una medida judicial. Es un castigo político. Y en ese sentido, no sabemos qué indicios de corrupción o soborno hay en el caso de Imamoglu, pero nadie está realmente muy convencido de que en el escrito de acusación, que todavía no se ha hecho público, de todas formas, el escrito de acusación aún tiene que llegar de la Fiscalía. Primero se hace una acusación genérica por el artículo del Código Penal vulnerado, que aquí es corrupción y soborno, y luego ya se hace la acusación formal dentro de unas semanas, ¿no? Quiere decir que no tenemos ningún dato para decir en qué se basa ese caso, ¿no? Ese juicio. Salvo que todo el mundo está convencidísimo de que es político porque Imamoglu se estaba justamente perfilando como el principal candidato a las elecciones presidenciales, que en teoría son 2028, o sea que faltan 3 años largos, porque es en otoño, que se pudieran adelantar, que la oposición pide que se adelanten, pero de momento no se sabe si va a ocurrir, ¿no? Entonces parece muy pronto para hablar de las elecciones. Y sin embargo ya el partido CHP estaba ya haciendo una campaña muy fuerte para perfilar a Imamoglu como candidato. Supongo para de alguna forma blindarlo contra un montón de pequeños casos judiciales que se habían abierto contra él en los últimos meses, calculando que una vez que fuera declarado candidato oficialmente, bueno, oficialmente del partido, porque claro, hasta que no hay elecciones nadie es oficialmente candidato, para darle esa figura, ese perfil político que lo podía proteger moralmente, no de otra manera, contra lo que ha ocurrido ahora, que es una causa judicial con prisión preventiva, ¿no? Y en ese aspecto era lo que se ha llamado primarias el domingo, hace ya dos domingos, ¿no, Ana? ¿Cuándo fue? Ya se me va el tiempo. Voy a mirar la fecha para decir cuándo fue, porque si no me confundo ya, que fue el 19 fue detenido y el 23 fue enviado a prisión preventiva, y ese mismo día su partido ya había planificado de antemano, hace ya semanas y semanas, una especie de votación simbólica a su favor, que no era realmente primarias porque no había ningún otro candidato, estaba solo Imamoglu. No eran primarias porque no se podía escoger entre nadie más que Imamoglu de persona. En teoría había dos candidatos posibles en el partido. El otro es el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, que también quiere ser presidente. Y entonces él y Imamoglu tenían una especie de enfrentamiento no tan soterrado. Y el partido al final decidió más por Imamoglu, y Mansur Yavaş se retiró a medias, como diciendo me reservo la opción. Y el acto del domingo era un respaldo popular para Imamoglu, iba a serlo. Lo que pasa es que con el encarcelamiento de Imamoglu, todo eso ha dejado ese enfrentamiento, y su rival, el alcalde de Ankara, Mansur Yavaş, se ha puesto totalmente detrás de Imamoglu, a su disposición, lo apoya rotundamente y le da todo su respaldo. Con lo cual, lo que ha conseguido ese acto judicial o político ha sido unir la oposición alrededor de Imamoglu. Le ha dado un perfil mucho más fuerte y unido que el que tenía antes, creo yo. Brian, no sé si quieres añadir algo y también puedes preguntar lo que tú quieras. Bueno, es difícil, ¿verdad? Poder añadir algo después de escuchar a dos personas que están en el terreno, pero sí, digamos, quisiera
tal vez señalar algunos elementos que son importantes para los que estamos fuera, para entender un poco todo esto que se vive con respecto a Erdogan como líder. En primer lugar, pues hay que entender todas las reformas que ha venido planteando los últimos años, ¿verdad? Para convertirse él en la principal figura y cómo ha logrado de alguna forma sacar un poco del juego a opositores políticos y a todos aquellos que no están, digamos, según su línea, comenzando obviamente con el intento, o por lo menos el señalamiento de supuesto intento de golpe de Estado en el 2016, en julio del 2016, que llevó posteriormente no solo a una purga, ¿verdad?, de opositores políticos, sino también a empezar a hacer controles políticamente hablando, iniciando, por supuesto, con reformas al sistema constitucional que, digamos, le dio, digamos, esta transformación de ser un sistema parlamentario o semiparlamentario a un sistema totalmente presidencialista, donde Erdogan se ha puesto como una figura trascendental en todo eso. De hecho, cuando se habla de Turquía en la época actual, en cualquier medio, pensamos abiertamente en Erdogan, ¿verdad? Como que ha logrado convertir todo lo que es la imagen del país en torno a su figura. Este tema del culto a la personalidad ha estado muy, muy marcado. Y otro aspecto que es importante que se ha visto en el último tiempo tiene que ver mucho con la situación del manejo del tema de la prensa, ¿verdad? La persecución de periodistas, el encarcelamiento también de personas que se meten en esta dinámica con respecto a criticar en medios de prensa a Erdogan, ¿verdad? Recordamos un caso muy sonado donde Turquía criticaba, por ejemplo, el asesinato de Jamal Khashoggi en la embajada saudita en Turquía, pero al mismo tiempo es un país en el cual se ven reprimidos los periodistas porque el sistema así, digamos, se ha venido transformando. Y ni qué hablar, ¿verdad? Que por supuesto daría para toda una discusión y demás, todo el tema relacionado con los kurdos desde el punto de vista político y por supuesto desde el punto de vista también, digamos, de las libertades, y mucho de esto se debe directamente a la forma en la cual pues el propio Erdogan, ¿verdad?, se ha puesto. Hay que señalar también de que si bien a lo largo de los años Erdogan ha mantenido una posición más o menos favorable en las encuestas de opinión pública sobre su personalidad, lo cierto del caso es que en el último tiempo ha disminuido bastante, ¿verdad? Han habido temas regionales, incluso cuando vemos las últimas elecciones y vemos los colores en el mapa, vemos como hay zonas donde directamente Erdogan no está, digamos, visto de manera muy positiva, pero aún así Erdogan sigue teniendo, digamos, esa importancia tanto a nivel nacional y ni se diga a nivel internacional, ¿verdad? Que es donde quizás me muevo yo más en términos generales, llevando, digamos, internamente a una especie de autoritarismo competitivo, ¿verdad? Donde se siguen realizando elecciones, donde se sigue viendo procesos en los cuales se pueda, digamos, disentir hasta cierto modo, pero son procesos en los cuales hay una ventaja muy sustanciosa, digamos, favorable a las aspiraciones políticas de Erdogan, ¿verdad? Y por el otro lado, pues a nivel internacional se ha mostrado, ¿verdad?, como un país que puede de alguna manera poner, digamos, lo que diríamos en español, los puntos sobre las IES en algunos temas que son trascendentales y que lleva a que en muchas ocasiones la crítica que se pueda hacer hacia la gestión de Erdogan sea con con guante de seda, ¿verdad? O sea, que las críticas no sean tan pronunciadas como sí podríamos escucharlo con respecto a algunos otros líderes que también tienen, digamos, el apoyo o la venia occidental sobre, digamos, sobre su gestión. Si bien Erdogan ha demostrado que para Occidente, por lo menos lo hablo como occidental, no es, digamos, tan favorable, hay una relación de funcionalidad que al final de cuentas le permite a Erdogan moverse entre dos mundos sin ser
profundamente criticado por ninguno de estos, ¿verdad? Incluyendo en este tema de las protestas, donde lo que escuchamos y lo que tratamos muchas veces tenemos que movernos incluso, digamos, al terreno, como lo hacemos actualmente, para poder escuchar de primera mano qué es lo que está pasando internamente en Turquía, porque lo que nosotros recibimos ya viene altamente filtrado. Ana, ¿qué quieres añadir a todo lo que se está hablando? Sí, me gustaría añadir que hablando con los manifestantes, un poco relacionado con lo que decían, al final las manifestaciones no son solo por la libertad de Ekrem İmamoğlu, sino que han derivado a una ola de protestas contra las políticas del gobierno en general, contra políticas cada vez más autoritarias, o al menos es todo lo que se repetía entre los manifestantes, ¿no? Que al final la detención de Ekrem İmamoğlu ha desencadenado esto, pero que es una ola de protestas por la libertad, por la justicia y por los derechos. Es lo que repetía un poco todo el mundo, que va un poco en la línea también con lo que explicaba ahora el compañero. Ilia. Sí, yo quería o sea, incidir en lo que ha dicho Brian, que efectivamente Erdogan durante 2 décadas ha tenido, yo no diría, o sea, los sondeos y la popularidad de los sondeos son difíciles de medir, porque aquí en ese país los sondeos nunca son muy fiables, creo, pero simplemente se ha visto en las elecciones. Cada vez que había elecciones, eh, o sobre todo las presidenciales últimamente, cuando hay que decidir por uno u otro candidato, o sea, tenemos un mitad-mitad, ¿no? En el Parlamento, en el que ya hay más opciones, ¿no? Erdogan siempre se ha llevado el 52% de los votos, 52,5, 51 con algo, ya sea en las presidenciales, ya sea en los referéndums que ha hecho, que también había algunos, y se puede decir que desde hace mucho tiempo Erdogan siempre recibe la mitad más uno del voto en Turquía. Eso realmente no ha cambiado gran cosa, es decir, no ha habido muchas fluctuaciones en ese apoyo, siempre ha tenido el respaldo de la mitad del país. Lo que pasa es que antes la otra mitad estaba más dividida entre diferentes partidos, de los que algunos luego se han unido a él, sin por eso darle más apoyo, porque se han unido a él mientras que su propio valor bajaba. Lo que ha cambiado es que ahora la oposición está cada vez más unida en torno a todo menos Erdogan. Entonces cada vez está más claro que son dos bloques, ¿no? Dos bloques cada vez más delimitados, en el que Erdogan siempre está muy cerca del 51%, pero en las elecciones, en las últimas, que eran las municipales del 2024, ya está por debajo. Ahí el CHP, el Partido Socialdemócrata, se llevó una mayoría del voto popular en Turquía. ¿Qué ocurre? Que las municipales tampoco son un medidor directamente comparable a las presidenciales, ¿no? Que es arriesgado sacar ahí una conclusión directa. ¿Qué pasaría si ahora? Pero sí es un indicador bastante obvio de que el CHP ha avanzado mucho con fuerza de la oposición, que ha traído muchos votos, y las encuestas, según se puede afiar uno, pues sí que parece, si ahora hubiese elecciones, ahora mismo sí que Erdogan estaría por debajo del 50%. Quizás no mucho, pero sí algo por debajo, ¿no? Y por eso es tan polémico ahora también la petición de elecciones anticipadas, porque si el Parlamento se autodisuelve y pide elecciones anticipadas, Erdogan se puede volver a presentar otra vez a la presidencia, cosa que no podría hacer si espera hasta el final de su legislatura en 2028. Ahí ya no podría presentarse más por la Constitución. Si se adelantan, sí que podría. Lo que pasa es que si se adelantan, que es lo que pide la oposición, por lo que parece, podría perder. Y eso tampoco le conviene, claro. Entonces estamos ahora en una especie de tensa espera qué va a pasar. Si se adelantan, es un riesgo para él. Si aguanta hasta el final, tendría que buscar un sucesor, y eso no lo tiene. No hay una figura en el ambiente político del bando de Erdogan que podría sucederle. Con lo cual el futuro es bastante, o sea, hay mucha opción abierta para el gobierno, para él en este caso, qué podría hacer para los próximos años. Brian, ¿quieres añadir algo más? Si no. No, si quiere podemos pasar a otro tema. Me parece que todo lo que han planteado es así, ¿verdad? El tema, digamos, como tal de la figura políticamente hablando de Erdogan
ha causado, digamos, muchos cambios políticamente a lo interno del país y se busca siempre la manera en la cual pues, preservar ese control. Si quieres, podemos pasar a otro tema, si te Sí, parece. Ana, no sé si quiere añadir una cosa más y no pasamos a otro tema de Turquía. Yo creo que podemos continuar. Vale, empiezo por ti otra vez. ¿Cómo se ve la política o la geopolítica a nivel internacional, el posicionamiento de Turquía, en este caso de Erdogan? Am, a ver, creo que hay muchos, muchos temas aquí. Creo que estamos en un momento geopolítico importante, porque creo que están cambiando un poco la situación en Oriente Medio, ¿no? Con la caída de Bashar al-Assad, con el nuevo mandato de Trump, con la ofensiva israelí. Entonces creo que todo eso se tiene que tener en cuenta porque también afecta a Turquía de algún modo, ¿no? Y se puede ver con el proceso de paz que empezó con los kurdos, bueno, que continuó de algún modo antes de que pasara todo eso, ¿no? Al final también creo que está todo un poco relacionado, también con el que decía Ilia, ¿no? Hay algunos expertos que apuntan, por ejemplo, que o sea, Erdogan para volverse a presentar tiene que anticipar las elecciones o también está preparando una reforma constitucional. Entonces hay expertos que apuntaban que parte de esta voluntad de acercarse a los kurdos de Erdogan era también por tener más apoyo para esta reforma constitucional que le permitiría poderse presentar a las elecciones o hacer cambios. Entonces creo que está todo un poco relacionado y si queréis continuar. Si quieres, por Siria, Ilia, ¿qué te parece el posicionamiento con Siria? ¿Cómo te está pareciendo la situación y el papel que está teniendo Turquía? Creo que Turquía, Turquía siempre actúa bastante teniendo en cuenta sus políticas domésticas, ¿no? Entonces, Erdogan muchas veces no tiene una política internacional con unas líneas muy claras a largo plazo, sino que actúa según la voluntad doméstica. Entonces, creo que de Siria puede sacar unos beneficios, pero también puede sacar unos beneficios a nivel doméstico, ¿no? Entonces, la relación que él tiene con el gobierno de Siria está muy condicionado con los intereses en la relación kurda, ¿no? De algún modo. Entonces, todo el proceso de paz que ahora se estaba iniciando está relacionado también con esta nueva situación en Siria. Ilia. bueno, yo diría que respecto a Siria, Turquía siempre va a jugar un papel fundamental en Siria, simplemente por geografía. Esté en el poder en Ankara y esté en el poder en Damasco, quien esté. Es inevitable que Turquía, como potencia internacional muy fuerte y con muchos recursos, salvo petróleo, por supuesto, em, sea el país que más influya geopolíticamente en Siria, porque es lo único que tiene es su principal vecino. Líbano casi no cuenta, es demasiado pequeño. Israel está enfrentado. Jordania es poco más que un país receptor de ayuda estadounidense. Y luego está Irak, que está muy lejos del desierto y además tampoco es tan estable como para ser una influencia fuerte. Y luego está Arabia Saudí, que es esencialmente desierto de petróleo. Quiero decir, el único país que tiene todo lo que necesita un país para comercio, es decir, exportación, necesidades, mercado, importación, empresas, ingeniería, eh, universidades, todo lo que tiene Turquía. Y para Turquía, ciertamente es fundamental como país de tránsito hacia los mercados árabes. Turquía tiene un enorme interés en que Siria sea un país aliado, cercano y estable, y tendrá ese interés totalmente al margen de ideas ideológicas de quien gobierna allí. De hecho, justo antes de que cayese Assad y tomase el poder Ahmed Shara, Ankara estaba intentando negociar la paz con Assad para volver a llevar una diplomacia de vecinos y aliados, porque no puede prescindir de Siria. Y bueno, para Siria, a no ser que quiera irse a la ruina como bajo Assad, pues es fundamental que Turquía sea su aliado y socio comercial, no tiene otro. Entonces yo creo que en esa relación entran mucho más consideraciones geográficas y comerciales para ambos bandos
que el hecho de que además el actual jefe del gobierno de Siria es islamista, con lo cual también cercano a Erdogan, por supuesto, ¿no? Aunque viene de una rama islamista mucho más radical que Erdogan, mucho más radical. Lo que ocurre es que imagino incluso que tendrá que amoldarse más a la línea de Erdogan, a un islamismo que se puede presentar al mundo como semidemocrático, para poder mantener con Turquía una buena relación, porque si fuese demasiado tipo talibán, tampoco le convendría como socio a Turquía, ¿no? Ni coincidiría con su planteamiento siquiera. Entonces yo eso lo veo como una cosa que va un poco más allá de la circunstancia de política interior o ideológica. Brian, Y bueno, este tema ya lo conversamos en una ocasión anterior. Creo que si existe un ganador, digamos, desde el punto de vista estratégico con todo lo que ha ocurrido en Siria, ha sido Turquía, ¿verdad? Ha logrado, digamos, hacerse con un gobierno el cual no es que apoya desde ahora, o sea, inicialmente HTS se señalaba de que en algún momento recibía soporte por parte del gobierno turco y lo que ha logrado es a lo largo, digamos, de este tiempo hasta la llegada de al-Jolani al poder sirio, ha sido por un lado flanquear a los kurdos que se encuentran en la zona del Rojava, por otra parte también de alguna forma condicionar un poco el movimiento de Irán y de la propia Rusia, ¿verdad? Que tuvo que negociar de alguna forma poder mantener algún tipo de control o de estabilidad en las zonas de Tartus, etcétera. Pero si existe alguien que ha logrado ganar mucho con esto, ha sido directamente Turquía desde el punto de vista geopolítico. Indirectamente, como lo hemos mencionado también en otras ocasiones, hay pues un aliado muy cercano a Turquía, a la Turquía de Erdogan, en realidad, que es Qatar, ¿verdad? Que también se ha aprovechado de esto para poder también promocionar un poco su propia agenda, ¿verdad? Una agenda que es bastante particular y creo que sin ninguna duda, pues este ha sido un golpe bastante efectivo. Incluso vemos que el gabinete, ¿verdad? Por cercanía ideológica está muy en línea con el pensamiento islamista de Erdogan. Y evidentemente, si hay alguien que puede garantizar en estos momentos la estabilidad de esta zona del Levante, que además va a conectar con la frontera libanesa y que ya tuvo, digamos, en algún momento enfrentamientos entre miembros de HTS y Hezbollah, ¿verdad? En la frontera sirio-libanesa. Y por el otro lado también lo que pueda pasar en las cercanías del Golán y en las zonas drusas y demás es sin ninguna duda Turquía. O sea, desde el punto de vista de lo que ha logrado Turquía, quizás podríamos entender un poco el silencio hacia la crítica que se puede hacer con las acciones del gobierno de Erdogan, porque de alguna manera en todos los temas en los que está involucrado Turquía, como bien dijo Ilia, ¿verdad? Como gran potencia emergente y gran potencia también, ¿qué podríamos decir? En el Medio Oriente, sin ninguna duda, aunque geográficamente no son Medio Oriente, pero tienen mucha influencia en Medio Oriente, es Turquía, que está involucrado, por ejemplo, en el caso de Siria, está involucrado en el caso de Libia, en algún momento también estuvieron involucrados en el tema de la salida de Estados Unidos de Afganistán, el control del aeropuerto de Kabul, están metidos también en el norte de África haciendo algunas diligencias. O sea, Turquía está a través de esta política exterior de Erdogan buscando pues tener un poco más de influencia, que han logrado desde diferentes perspectivas, y que nos lleva, digamos, a entender directamente por qué las críticas hacia Erdogan son tan tibias y por qué, digamos, desde esa perspectiva Erdogan, digamos, tiene de alguna manera pues tomado, digamos, por los cuernos cualquier situación que pueda venir en contra de su gestión, incluyendo, digamos, el tema de Estados Unidos, que si bien pues en ocasiones le ha tirado, pues ha sido digamos, una crítica bastante controlada, en verdad. Y ocurre también con otros aliados, no vamos a dejarlo exclusivamente con Turquía, pero es
muy evidente que lo que está ocurriendo en Turquía no recibe la crítica necesaria debido propiamente a este papel que a nivel externo, ¿verdad? Genera. Incluso decía Ilia, el tema de Turquía económicamente, que tiene técnicamente todo, ¿verdad? Salidas en la parte, digamos, marítimas, o tiene conexiones, que lo único que quizás son un poco limitados es en el tema petróleo y gas, ¿verdad? Que lo reciben de otros países, pero son salidas también de estos recursos que son muy importantes para otros países, y por lo tanto esto también de alguna manera desde un punto de vista únicamente basado en recursos convierte a Turquía en un actor sobre el cual tenemos que ir, digamos, como caminando sobre vidrios, ¿verdad? Porque no se puede simplemente pasar a tropel porque generas, digamos, mucho caos. La propia Rusia lo sabe perfectamente, ¿verdad? Lo importante que es para sus conexiones y sus intereses en el Mar Negro y otras salidas, propiamente este país, ¿verdad? Para su propia política exterior. Ana, y bueno, y también recalcar que es el segundo ejército más poderoso de la OTAN, o sea que eso también le convierte en un actor importantísimo. Ana, Sí, pues, estoy muy de acuerdo, que creo que la posición geográfica de Turquía sobre todo es súper importante en las relaciones internacionales de este momento, y también para la Unión Europea, ¿no? Al final es una puerta de entrada, y es, como decías, el segundo ejército más importante de la OTAN. Y en parte la Unión Europea estos días con las manifestaciones y todo no se ha posicionado mucho. Creo que hizo una declaración o emitió algo al principio de las manifestaciones, pero ha habido mucho silencio por parte de Europa con todo lo que está pasando. sí, Europa la verdad es que no ha hablado mucho, como ha comentado también Brian. Ilia, la situación con Israel, ¿qué te parece esa tensión que hay entre Turquía e Israel? Es una tensión bastante de cara a la galería, creo. Turquía e Israel han sido siempre aliados y creo que lo seguirán siendo siempre. En, últimamente, por supuesto, por el tema de Palestina hay un poco de guerra verbal, porque para Erdogan la cosa palestina es muy importante y con motivo. Y entonces él, ante el silencio clamoroso de Europa y Estados Unidos frente a lo que pasa en Gaza, pues Erdogan se ve llamado a llevar la voz cantante y decía a todo el mundo muy públicamente el genocidio que se está cometiendo ahí. Y hace bien en decirlo, lo que pasa es que no va a pasar de ahí tampoco. En las mayores amenazas que ha hecho el Ministerio de Exteriores de Turquía en momentos de masacres especialmente graves contra Israel es: seguiremos denunciando ante el mundo entero lo grave que es la situación. Más allá de eso no va a ir. No hay ninguna opción de un enfrentamiento armado entre Turquía e Israel, ni se va a dar. Eh, Todo lo demás, o sea, es un enfrentamiento ideológico en comunicados diplomáticos, pero más allá de eso no va a ir. De hecho, costó un año después de que empezara la guerra de Gaza para que Turquía cerrase el comercio a Israel y le pusiera o sea, bloquease bueno, un embargo, sí, un boicot. Se prohibió toda exportación de bienes a Israel. Y hasta eso dicen algunos que no se aplica en la realidad, sino que se circunventa también, se circunvega por otras vías, porque la relación comercial también ha sido bastante estrecha siempre. Y yo ahí no veo ningún enfrentamiento real, más allá de declaraciones y muchas ganas, por supuesto, de alegrar el propio bando nacionalista en cada casa, mostrando lo heroicos que somos frente al gran enemigo sionista o al gran enemigo turco. Pero ya está por eso. Brian, ¿tú también ves la situación entre Israel y Turquía igual? Yo sí veo tensiones mayores en el caso de Israel y Turquía. No sé hasta qué punto hablar de un enfrentamiento. Creo que estamos muy lejos de eso, ¿verdad? Dice Ilia con mucha razón que Turquía e Israel son aliados históricos. Sin embargo, creo que en ocasiones los tiros de lo que es históricamente y de lo que quiere Erdogan me parece que a veces van por dos caminos diferentes. Yo he visto, digamos, el tiempo que llevo
digamos, observando, quizás por la visión que lo veo desde afuera, lo tengo categorizado diferente, pero he visto una evolución cada vez más radical en cuanto a la posición de Erdogan, ¿verdad? Incluso en algún momento compartíamos la posición de ciertos analistas que hablaban de que la Turquía actual de Erdogan se ha radicalizado a tal punto de que incluso hay quienes la ven como una amenaza similar a Irán, ¿verdad? Obviamente me parece un poco exagerado en estos momentos porque las intenciones de Irán han sido muy claras, ¿verdad? Intenciones incluso genocidas, pero en algún momento algunos han advertido, ¿verdad? De la posibilidad de que pueda existir algún tipo de confrontación, no sé hasta qué punto, ¿verdad? Pero es la forma en la cual se está viendo por lo menos la posición de Erdogan. Yo sí creo, y me parece, y tal vez me corrigen porque es la forma en la que la estoy viendo y tal vez el interno de Turquía lo vean diferente, pero creo que sí hay, digamos, muchos guiños por parte de Erdogan de querer convertirse nuevamente en el principal liderazgo del mundo sunita, ¿verdad? Ojo, visión Erdogan no va necesariamente siempre con la visión Turquía. Yo sé que la visión Turquía como sociedad es completamente más cercana a nosotros de lo que nos lo podemos imaginar, pero me parece que la visión de Erdogan, apoyando todo este tipo de organizaciones de corriente sunita, islamista, al estilo de los hermanos musulmanes, en algunas ocasiones más cercanos al discurso de Al-Qaradawi, en otros momentos más cercanos al radicalismo de Qutb, que es la otra escuela importante dentro de esta corriente de los hermanos musulmanes, me lleva a pensar de que la intención de Erdogan es nuevamente regresar, digamos, a una condición de dominio desde el punto de vista político-religioso en los lugares, digamos, más importantes digamos, del mundo islámico sunita. Incluso en algún momento, en el caso de Israel, se acusaba de que el propio Erdogan enviaba gente cercana a su posición para hacer manifestaciones de tipo político en Jerusalén, por ejemplo, donde hablaban de que Jerusalén era turca, obviamente haciendo alusión, ¿verdad?, a la época de los sultanatos y demás, pero yo sí he visto, digamos, una evolución bastante radical en la posición de Turquía. Evidentemente, guardo distancias en que Erdogan no es Ismail Haniyeh o Sinwar o Ali Khamenei, pero definitivamente el discurso de Erdogan se ha visto muy permeado con posiciones muy nacionalistas, incluso, digamos, los señalamientos de su cercanía con los lobos grises turcos y de posiciones muy radicales desde el punto de vista islamista, que a mí en lo personal, por lo menos en lo que he visto de Turquía, sí me preocupa, porque incluso cuando nos remontamos a los primeros años de la llegada del AKP, vemos un partido, digamos, de corte islamista que logra reformas favorables a que se puedan, digamos, garantizar cuestiones más religiosas, se aleja un poco de la línea tradicional laica, de lo que venía, digamos, desde la época de Ataturk hasta la época actual, y hemos visto, digamos, cada vez más transformaciones hacia una posición un poco más radical desde el punto de vista ideológico religioso. No sé si lo ven así los otros compañeros, puede que no, pero por lo menos desde lo que yo he visto del AKP y de Erdogan hasta ahora me parece que su discurso sí se ha islamizado y se ha radicalizado un poco, y es hasta cierto punto que sí veo, digamos, una posibilidad no muy lejana que eventualmente por este interés de poder por parte de Turquía, eventualmente esto puede llevarlos a algún tipo de roce con un país como Israel. Obviamente hay mucho que tiene que pasar, digamos, ahí para que esto pueda acontecer, porque de alguna manera, aunque Israel no es miembro de OTAN, es un aliado importante de OTAN, y así nomás, digamos, Turquía no se va a comprar, digamos, un problema de esta magnitud, pero tampoco lo veo completamente descabellado en un mediano o largo plazo. Ana, ¿qué te ha parecido todo lo que ha comentado Brian? Yo creo que sí, que es verdad que en la imagen que está dando Erdogan, ¿no? Que sí que tiene esa voluntad de convertirse de algún modo en un líder,
para los países musulmanes sunís. Así que no es contraria al final a los intereses comerciales que tiene con Israel, ¿no? O sea, la imagen que da es más apariencia que nada, como comentaban los compañeros, estoy muy de acuerdo con esto. Y no sé si definiría, yo creo que el Islam de Erdogan, yo lo definiría más como un Islam más moderado, a lo mejor no tan, no sé, yo no veo que se haya radicalizado tanto los últimos años, pero sí que es verdad que creo que mis compañeros llevan mucho más tiempo en Turquía y a lo mejor han podido seguir mucho más de cerca toda la evolución del Islam de Erdogan. Pues yo, a ver, por una parte estoy completamente de acuerdo con Brian respecto a esa visión casi mesiánica de Erdogan como líder del mundo musulmán. Yo diría, insistiría, musulmán, no suní. Desde el Islam no se diferencia entre chiíes y suníes. Es el líder del Islam entero, ¿no? Eso es lo que se plantea como concepto de visión, ¿no? Ver esa visión que ahora últimamente se está como viendo más obvia, ¿no? No es nueva. Es verdad que cuando la AKP llegó al poder, ese discurso no estaba ahí, era como mucho más moderado, pero ese es cuando llegó la AKP en el 2002 al poder. Antes de eso, el discurso de Erdogan era igual que ahora. Quiero decir, el discurso islamista de Erdogan es este mismo desde que fue alcalde de Estambul en los 90 y desde antes de eso, desde que fue un joven político en las filas del partido islamista de Erbakan, que era tan radical como el AKP de ahora, y eso era el suyo. Es decir, que hubo un paréntesis de 2002 a 2013 más o menos, que ese discurso había desaparecido de las pantallas y no se hablaba tan públicamente y estaba soterrado. Era una época en la que todo el mundo pensaba que el AKP no era islamista, porque que era como islamodemócrata al estilo de los partidos alemanes o holandeses democristianos, ¿no? Pero ese era en el fondo, decían muchos turcos, ya entonces era una pantalla, era un disfraz, ¿no? Otros se lo creían también en Turquía. Después de la última década se ha visto que era una pantalla, era un disfraz, y ahora está volviendo otra vez a resurgir ese discurso mesiánico del líder mundial del Islam, que pone el Islam bastante por encima de lo que es la nación turca o la turquicidad que es tan importante para otros partidos de derecha, ¿no? En ese sentido no es nuevo, no es una radicalización, sino es un resurgir de lo que siempre estaba ahí, que antes no se veía. Y por otra parte, lo de Israel, y yo también he visto las noticias de que de repente alguien ha dicho hace 2 días que Turquía podría ser una nueva amenaza como Irán. Eso sale de Israel, es un tipo de noticia de declaraciones que salen de Israel, y yo veo simplemente un intento de, como Israel durante décadas ha jugado a presentar a Irán como su gran enemigo mortal, cosa que nunca ha sido porque no tenía la capacidad ni el interés, pero para Israel era vital tener un gran enemigo exterminador a la casa contra el que protegerse y unir a todos los israelíes contra ese enemigo. Y ese papel lo hacía Irán. Ahora que está en épocas flojas y nadie se lo cree, y hasta Trump está empezando a decir que hay que negociar, intentan desviar eso a Turquía a ver si lo pueden convertir en un nuevo enemigo ficticio de pantalla que necesitan para su discurso interior doméstico. No es igual con Irán, y mucho menos todavía, no es un factor de conflicto real, es una proyección de la necesidad política de Israel tener un enemigo contra el que dirigir el discurso, creo yo. Chicos, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Si no, si queréis dejamos aquí el debate y otro día seguimos hablando más de Turquía, por no alargarnos mucho más. ¿Qué os parece? Bueno, Por mí está perfecto. La verdad, muy enriquecedor porque no hay nada como escucharlo directamente de dos personas que están en el terreno. Creo que Ana es periodista, me parece. Ahí estuve stalkeando su Twitter. No sé el caso de Ilya. Ilya también, ¿verdad? Escritor y periodista. Sí. Estuve viendo Sí, algunos sí. libros y demás. Soy muy curioso cuando veo los expositores. Entonces, me parece muy, muy enriquecedor y la verdad que aprendo bastante cuando están las personas en el terreno. Yo tengo que decir que he aprendido mucho de vosotros también, porque al final yo creo que llevo menos tiempo siguiéndolo, no tengo tanto dominio de la geopolítica internacional, pero sí que estos días está siendo muy interesante poder estar a pie de calle y seguirlo, porque
creo que estas manifestaciones, como decía, van más allá, ¿no?, de la detención de Ekrem Imamoglu y lo que hablábamos de la libertad de prensa creo que es súper importante porque por los medios progubernamentales, por ejemplo, no se está retransmitiendo nada de las manifestaciones. Entonces creo que es un momento importante para Turquía y con la gente que he hablado, muchos decían que el país necesitaba una ola de protestas como lo que está habiendo y que era algo que se cocía desde hacía tiempo. Vamos a ver cómo evoluciona, pero bueno, eso quería añadir solamente. Bueno, pues chicos, muchas gracias, os lo agradezco un montón y espero otro día charlar con vosotros otro ratito de cómo está la situación. Gracias, Bien, saludos a Gracias. todos. un Hasta luego. abrazo. Gracias.